Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida a este nuevo horario más veraniego que hemos pensado sobre todo para los que sois seguidores de los eventos en directo. El resto sabemos que se puede poner la grabación cuando quiera o cuando mejor le venga, que para eso lo grabamos también. Bueno, pues hoy de lo que vamos a hablaros en este ratito es de cómo podéis prepararos para llevar al siguiente nivel los informes analíticos de vuestra organización. Cómo aprovechar mejor los datos para tomar mejores decisiones y también cómo mejorar el nivel de conocimiento sobre la herramienta de análisis de datos de vuestra empresa, sobre todo si estamos hablando de Power BI, que en concreto es la herramienta de la que vamos a hablar hoy con mis compañeras Delia Gómez y Rocío Romero, que ya están listas por aquí también. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Hola Laura, muy Hola, bien. ¿qué tal? Muy bien. Bueno, vosotras vais a hablarnos de los centros de excelencia de Power BI como solución o como facilitador de estos escenarios que acabo de plantear. Y en 2 segundos vamos a empezar a escucharlos, os los empezáis a contar, pero antes permitidme que presente muy brevemente en Camina. Para aquellos que no nos conozcáis todavía, pues bueno, deciros que somos una consultora tecnológica premium, trabajamos únicamente con lo mejor de la tecnología Microsoft y además nos gusta decir también que pensamos en colores, como veis, que es una forma fresca y optimista de impulsar la innovación y la productividad en los negocios. Y yo creo además que en esta sesión veréis también algún ejemplo de por qué decimos que pensamos en colores. Y ahora sí, vamos a entrar ya en materia y voy a empezar contigo, Delia, preguntándote, yo creo que lo principal, que es en qué consiste un centro de excelencia y concretamente en qué consiste un centro de excelencia en Power BI. Bueno, pues, a ver, siendo estrictos con la definición de lo que es un centro de excelencia, si quieres pasar al siguiente slide, que lo tengo un poco ahí explicadito, pues es, como dice ahí, ¿no? Un lugar centralizado, pues dentro de una empresa donde se formulan las mejores prácticas basándose en el conocimiento y la experiencia y siempre teniendo en cuenta pues la cultura de la empresa, ¿no? Son estándares que se implementan de forma consistente en cualquier departamento, ya sea de tecnología o no, y aplicado a algunos procesos, ¿no? Como ves, esta definición puede aplicar a Power BI, a BI o a cualquier otro ámbito prácticamente, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría decir que desde nuestro punto de vista, un COE, un centro de excelencia, es algo más que un lugar, ¿no? Es un conjunto de profesionales, una plataforma en sí misma, pero además hay personas profesionales, como decimos, que definen y mantienen la plataforma, ¿no? En el caso de BI, además, serán todas esas otras personas, no solo que están definiendo, sino también que lo están utilizando. Yo creo que en un centro de excelencia para una organización hay diferentes puntos, ¿no? Ya centrándome en Power BI, ¿no? Pues podemos hablar de datos. Probablemente sea la necesidad inicial o primaria en un centro de excelencia para Power BI. ¿Qué debe proporcionar desde este punto de vista el centro de excelencia? Pues yo creo que debe ser una plataforma única como fuente de datos, combinación pues de todos los orígenes existentes en la organización y que se deseen de alguna forma explotar. Por supuesto, tiene que ser una fuente de datos de confianza. No tiene sentido en absoluto acceder a los datos si no son confiables. Se tomarían decisiones incorrectas, ¿no? Por tanto, son también datos validados. La información que se quiere trabajar es adecuada para la empresa y en ese sentido las medidas y las métricas pues serán las que faciliten de una forma adecuada una buena analítica y la toma de decisiones relacionadas con los objetivos de la empresa y, por supuesto, gobernanza de esos datos. Pero os decía que no solamente es plataforma, estábamos hablando también de algo más, ¿no? Que esa parte tan técnica, ¿no? Y en ese sentido, pues hablamos de personas, ¿no? A esos profesionales que comentábamos. Pues para ellos es imprescindible que un centro de excelencia les permita adquirir formación y adoptar la herramienta, en este caso Power BI. Que esas personas tengan un soporte de los datos y de los informes existentes con los que se está trabajando. Y no solamente con lo que existe, sino también, de alguna forma, en la creación, ¿no? En la generación de nuevo producto, por decirlo de alguna forma, o nuevos informes. En este sentido, hay dos puntos que seguro que luego Rocío nos comenta más extensamente, ¿no? Que es el liderazgo a través de los champions y la gamificación. Yo creo que son dos aspectos muy importantes en este apartado de personas.
Y luego, si nos centramos en la parte de cultura, pues buenas prácticas, formatos corporativos, conocimiento compartido, la cultura desde los datos. Y todo esto es imposible de llevar adelante si no tenemos en cuenta que necesitamos un plan, ¿no? Una definición de objetivos, un roadmap. Luego veremos un ejemplo de todo esto también con Rocío, seguro. Intención de cambio apoyada a los diferentes niveles para conseguir esa transformación. Formación continua, que ya he nombrado antes, y, por supuesto, tiene que haber un presupuesto detrás para dar forma a todo esto. Nos has hablado de personas, de datos, de cultura y de tener un plan. Y a mí me gustaría que concretáramos, intentáramos acotar todavía un poquito más y que nos explicaras por qué una organización necesita un centro de excelencia, o más que por qué, sino cómo detectamos esa necesidad en una organización. Pues mira, Laura, fíjate que en cualquier o en muchas de las empresas o organizaciones con las que nosotros trabajamos en este sentido, pues encontramos muchos aspectos comunes, ¿no? Sabemos que Power BI es una herramienta muy potente para el análisis de datos. Suele haber muchos usuarios que conocen Power BI de forma autónoma. Bueno, Power BI o otras herramientas de análisis, ¿no? Otras herramientas analíticas. Muchos de ellos están utilizando los mismos conjuntos de datos, pero ni siquiera lo saben porque no están centralizados. No sé si, Rocío, puedes tomar tú un poco el relevo de Delia respecto a lo que te estaba comentando. Bueno, a ver, lo que estaba comentando Delia es que en muchas organizaciones lo que ocurre es que el uso de Power BI lleva a que tengamos muchos conjuntos de datos que la gente no sabe que existen, no están centralizados. Entonces, cuando esto ocurre, junto con todos los factores que ha comentado antes, ¿no? A nivel de cultura, pues a lo mejor hay una desorganización, no hay unas buenas prácticas establecidas, no hay un procedimiento de trabajo, no existe una metodología propia, digamos, que impulse el uso, ¿no? Centrando el tiro en Power BI y como ha comentado Delia, el tema de un centro de excelencia no es solo específico de Power BI, aunque sí que es el objetivo de hoy. Pensando en la metodología de trabajo a nivel analítico, pensando en los procedimientos de trabajo a nivel de visualizaciones de datos, cuando tenemos esa desorganización o esa descentralización, bueno, pues es una necesidad, ¿no? El poderlo centralizar, es una necesidad el poder estandarizar, el poder simplificar esos procedimientos de visualización o de conjuntos de datos. No sé si, bueno, ese es el foco que yo tengo, no sé si Delia quiere continuar por esa parte. Sí, sobre todo si ya está recuperada. Sí, está recuperada. Sí. Podríamos decir que todo esto que hemos comentado, tanto Rocío como yo, son versos libres de un centro de excelencia. Digamos que son esa parte inicial con la que poder empezar, ¿no? Porque fíjate que lo que pretendemos con un centro de excelencia es una mejora, es una transformación en el uso de los datos de la empresa, la unificación de fuentes y de herramientas, mejorar la productividad y, por supuesto, una mejora continua. Si me tengo que quedar con algo que sea un objetivo, sería deciros que creo que con un centro de excelencia lo que conseguimos es que la empresa pueda optimizar sus decisiones basadas en la cultura del dato. Eso, digamos, que sería el objetivo definitivo. Pues yo, Delia, quería preguntarte algo sobre diferentes modelos de COE que sé que existen y que tú nos explicaras, pero te voy a dejar unos minutos para que tomes aire, así que vamos a ir a por Rocío, a la que yo quería preguntar, y haciendo referencia al principio de la exposición de Delia, cuando comentaba que para garantizar el éxito del Centro de Excelencia nos hacía falta un plan y un roadmap para conseguir la transformación que buscamos, pues me gustaría preguntarte, Rocío, ¿cuál es la metodología y cuáles son los pasos que seguimos nosotros en Encamina, pues para que realmente las organizaciones tengan este centro de excelencia pues como toca? Bueno, pues Laura, si pasas a la siguiente slide, gracias. Realmente la metodología de trabajo, ¿no? O la hoja de ruta que desde Encamina se plantea, ¿no? Para un centro de excelencia está basada en esas 4 fases, ¿no? La primera fase o el primer hito, ¿no? Es el de preparar. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que se debe velar
porque exista un equipo de trabajo, ¿no? Un equipo en el que podernos apoyar, ¿no? Como pueden ser los champions o usuarios clave dentro de la organización, que de alguna forma van a ser la palanca que ayudará al centro de excelencia, ¿no? A trasladar esos objetivos o esos conocimientos sobre lo que son los procedimientos de trabajo y metodología que se establezcan. En esta primera fase también se define la situación objetivo, es decir, de dónde partimos, cómo estamos, en qué punto madurativo está nuestra organización con respecto a los datos, con respecto a la visualización, con respecto a la analítica, ¿no? de datos. Y sabiendo dónde estamos, a dónde queremos llegar, ¿no? Establecer un poquito cuál es nuestro objetivo, a lo que queremos conseguir. Otro de los puntos clave en esta fase de preparación y que también ha comentado antes Delia es el plan de gobierno, la gobernanza. Y es clave en cualquier organización y sobre cualquier tecnología y metodología, ¿no? La gobernanza no es específica de datos, no es específica de Power BI, no es específica de algo en concreto, ¿no? Sino que se puede aplicar en diferentes ámbitos. Si focalizamos el tiro a nivel de gobierno con respecto a los datos, bueno, pues también es importante, ya que digamos, en lo que es el documento de gobierno o lo que es la gobernanza, se definen pues, qué acciones, con qué información, cuándo o en qué circunstancias o qué métodos se van a utilizar. Es decir, la gobernanza, podríamos decir que es donde se establecen las reglas del juego en una organización con respecto a los datos, ¿no? Vinculado al tema de Power BI y con la preparación de los mismos en informes analíticos. Y por último, en esta fase, ¿no? de preparación, también muy vinculado a la situación objetivo que hemos visto antes, ¿no? el dónde estamos y a dónde queremos llegar, bueno, pues está también importante la definición de métricas. ¿Qué quiero decir con la definición de métricas? Bueno, pues que si queremos, nosotros como miembro o como parte, ¿no? del COE, quiero conseguir en mi organización unos objetivos, se realicen determinadas, pues, por ejemplo, buenas prácticas en el diseño, queremos incrementar el uso de simplificar o estandarizar, ¿no? A lo mejor procedimientos de trabajo a nivel analítico, a nivel de visualización, bueno, pues tendré que establecer esas métricas, a lo mejor, pues, cuántos usuarios están utilizándola, cuántos informes tiene la compañía y revisando esas métricas, bueno, pues al inicio y durante el proceso, pues con el objetivo, ¿no? de alguna forma poder monitorizar si vamos consiguiendo lo que nos hemos planteado, ¿no? dentro de esta fase. La siguiente fase, bueno, pues una vez tenemos el equipo, ¿no? Tenemos las reglas del juego definidas, tenemos los objetivos establecidos, pasaríamos a esa segunda fase, ¿no? A la fase de análisis. En la fase de análisis es donde se define propiamente lo que es la estrategia de adopción. A ver, una adopción es clave y fundamental por la capacitación a los usuarios, ¿no? Para entender esa metodología o esos procedimientos de trabajo, entender los objetivos, las buenas prácticas que se hayan establecido, se hayan definido. Para poder definir esa estrategia de adopción, ¿no? en esta fase, pues, por ejemplo, se suelen realizar sesiones iniciales con el equipo, ¿no? Con los usuarios clave y lo más importante de esas reuniones es el poder determinar qué necesidades reales tiene mi organización, ¿no? ¿Qué casos concretos detectamos a nivel de análisis, a nivel de visualización, a nivel de conjuntos de datos, ¿no? Para poder establecer de alguna forma lo que van a ser los contenidos a cubrir en esa capacitación. Y por último, bueno, tan importante es planificar, ¿no? Como también comunicar, es decir, el último punto, ¿no? dentro de esta fase de análisis sería la de definir el plan de comunicación, ¿no? De alguna forma que permita al COE extender a toda la organización lo que es el proyecto o el plan, ¿no? de adopción que se va a llevar, consiguiendo pues de alguna forma reforzar ese sentimiento de pertenencia que tiene la empresa, ¿no? a cada persona o a cada rol con diferentes acciones comunicativas. En este punto, ¿vale? Estaríamos, digamos, en el 50% de la hoja de ruta, es decir, hemos preparado, hemos analizado todo lo necesario, pues solo nos queda pasar a la acción, ¿no? Es decir, la fase de ejecución. En esta fase de ejecución realmente lo que se hace es impartir esa capacitación.
hemos definido cuáles son esos casos de uso en las fases previas y en esta fase lo que se haría es llevar a cabo esa capacitación a través de diferentes acciones, ¿no? Como workshops, como webinars, establecer rutas de aprendizaje por niveles o rutas de autoaprendizaje como los Learning Pathway, ¿vale? Entre otros. El objetivo que se pretende en esta fase para un COE no es otro que el de poder enseñar, ¿vale? Y el de poder preparar de alguna forma a los usuarios clave en lo que he comentado ya, ¿no? Metodología, procedimiento de trabajo, buenas prácticas dentro de la visualización, de la preparación, de la analítica del dato, ¿vale? En función del objetivo menor o mayor amplio que tenga el COE. Y por último, la última fase, ¿no? La última fase correspondería a lo que es el acompañamiento, a la mejora continua. Realmente aquí lo que se hace es un aprendizaje continuo, ¿no? Como objetivo de poder seguir asentando esa metodología, esos procedimientos de trabajo. Dentro de lo que es esta mejora continua o ese acompañamiento, hay diferentes acciones como, por ejemplo, la gamificación. Pues mira, justo en esta fase de gamificación y de acompañamiento que nosotros hacemos y realizamos efectivamente en Encamina en muchos procesos con los que trabajamos, sobre todo cuando ayudamos a las organizaciones a que adopten nuevas tecnologías. A mí me gustaría que nos explicaras un poquito más y sobre todo que nos explicaras pues eso, cómo se aplica esta gamificación cuando de lo que estamos hablando es de los centros de excelencia. Vale. Bueno, a ver, la gamificación, voy a empezar al revés, ¿vale, Laura? O sea, la Vale. gamificación realmente es, sí, ¿para qué sirve, no? ¿Para qué sirve y por qué lo utilizamos, ¿no? Dentro del acompañamiento. Realmente las herramientas de gamificación sirven para poder motivar, ¿no? Motivar el aprendizaje, pues, de las funcionalidades clave a través de un juego, ¿vale? A través de juegos. Esto al final es una ventaja que pueden tener los usuarios, el poder aprender a través de un juego, ¿no? Y de esta forma, ¿qué conseguimos? ¿No? ¿Qué beneficios conseguimos? Bueno, pues por un lado los usuarios obtienen, ¿no? Esos conocimientos y esas mejores prácticas de los diferentes aspectos, pues a nivel de visualización, a nivel de funcionalidades de tecnología. Si lo basamos, por ejemplo, en un COE de visualización y análisis de datos, pues posiblemente pensando en Power BI, ¿no? Que es nuestra herramienta estrella en Microsoft 365, pues vinculado a esas funcionalidades dentro de Power BI a nivel de analítica y de visualización, pero también se puede focalizar, ¿no? A un mayor a una mayor amplitud pensando en datos, pues por ejemplo para focalizar el aprendizaje a través del juego de funcionalidades pues, de data, ¿no? Data Lake, Data Factory u otras herramientas. Con respecto a ¿cómo podríamos aplicar la gamificación? Bueno, pues existen diferentes metodologías, ¿no? Por ejemplo, aplicarlo a toda la compañía o incluso empezar con un grupo específico o pensar en departamentos. Eso también al final aplicarlo a más o menos personas va a depender primero del impacto, ¿no? Que queramos conseguir a mayor o menor escala y segundo del objetivo, ¿no? Que se persiga pues, dentro del COE que se quiera conseguir. Adicionalmente, ¿no? a tener esas metodologías o definir la metodología que vamos a utilizar, también es importante establecer un periodo, ¿vale? Es decir, un periodo de gamificación, ya que no lo podemos alargar a lo largo del tiempo, sino los usuarios al final acabarían cansándose de esa iniciativa y tendríamos el efecto contrapuesto a lo que es la motivación que se tiene al inicio de una herramienta de gamificación. Pues, por ejemplo, establecer un periodo a nivel de pues, un mes, 3 semanas, ¿no? Y establecer a lo mejor diferentes hitos durante este periodo que de alguna forma pues, pueda motivar a los empleados. Y a lo mejor, pues, por ejemplo, también es interesante repetir a lo largo del año, pues a lo mejor con diferentes retos, con las nuevas funcionalidades, porque seamos realistas, ¿no? Que la tecnología y la metodología, los procedimientos de trabajo, pues bueno, los vamos iterando, ¿no? En función de nuestras necesidades y a lo mejor también puede ser interesante el utilizar la gamificación en diferentes momentos, también como parte, ¿no? de esa mejora continua, como hemos visto antes en la hoja de ruta. Al final, la gamificación puede convertirse, ¿no? en un aliado y en una gran metodología para un COE a la hora de conseguir los objetivos, Laura. Yo creo que muchas de las personas seguro que nos están escuchando es posible que ya hayan visualizado pues, que un COE podría venirles bien para mejorar algunos aspectos de su organización o para preparar mejor a sus profesionales. Bueno, de todas formas, por si alguien no lo acaba de ver, a mí me gustaría, Delia, si estás ya recuperada,
que nos contaras tú cuáles son los beneficios que implica para una organización llevar a cabo esta estrategia de implantar un COE. Sí, parece que lo conseguiré. Bueno, contar con un centro de excelencia en la empresa, pues yo creo que te permite mejorar diferentes aspectos, ¿no? Yo creo que, bueno, hay una mejora en la productividad, ya que te permite mejorar la agilidad a la hora de realizar las analíticas que necesitas, ¿no? De la organización. Hay una mejora en los tiempos de implementación y, por tanto, si tienes mejora en el tiempo de implementación, vas a conseguir menor tiempo para la toma de decisiones, ¿no? de la empresa. Ese yo creo que es un punto principal. Además, consigues tener una fuente de datos única. O bueno, o por lo menos es el objetivo, ¿no? El ir recopilando toda esas fuentes de datos que pueden estar desperdigadas en los diferentes departamentos y centralizarlo en un único punto. Entonces, desde ese punto de vista hay bastantes ventajas también, ¿no? Los datos serán accesibles por todos los participantes, ¿no? Del centro de excelencia. Por supuesto, pensando en que vas a implementar seguridad en los datos, eso queda definido de salida, ¿no? Hay acceso de los diferentes departamentos a información que a lo mejor hasta ese momento no tenían, no reconocían, no sabían que existía. Incluso el propio COE puede actuar como nexo, ¿no? para esa gestión de la información. Nos va a permitir, de alguna forma, también mejorar el aspecto de la gobernanza, tanto a la hora de la implementación de las herramientas, porque se define cuál es la herramienta a utilizar y se dejan de utilizar otros tipos de analíticas, y respecto a los procesos de cómo se están haciendo, ¿no? para el uso de esos informes, de esas publicaciones, de cómo se comparten. Además, nos va a permitir estandarizaciones de uso y, sobre todo, la consolidación de mejores prácticas, ¿no? Como comentábamos antes, tanto Rocío como yo, este punto ya de alguna forma lo hemos desarrollado. Va a haber una mejora de costes, ¿no? También por el tema de la centralización, de la reutilización, de la formación a los usuarios, con lo cual ahí también hay un gran punto de mejora. Y algo que yo creo que también es básico es el empoderamiento a los usuarios, ¿no? Que pertenecen a ese centro de excelencia. Va a permitir tener una formación continua, van a tener acceso siempre a la última información y en ese aspecto, pues un poco como hablábamos también en el apartado de adopción o incluso en la gamificación, esa parte de champions que también pueden de alguna forma destacar y empoderarse dentro del centro de excelencia. Bueno, pues yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que lo más ilustrativo para entender estos beneficios es ver algún ejemplo de cómo otros lo han aplicado y ver los resultados que han obtenido. Y como nosotros hemos ayudado a bastantes organizaciones con sus centros de excelencia, me encantaría que nos contarais algún caso reciente en el que, bueno, pues hayamos implantado en cliente un centro de excelencia y nos contéis hasta donde se pueda los resultados que han obtenido. Bueno, pues sí, Laura, lo voy a contar yo. En principio, el caso de uso real que tenemos más reciente, ¿no? Corresponde a una organización del sector industrial. Un poco por poner en situación, sí, te iba a decir eso, pasa a la siguiente slide. En este caso, digamos, los objetivos, ¿no? O la necesidad que tenía esta organización de conformar ese COE en la visualización del dato que fuera transversal a la organización, se basaba en estos tres principios que un poquito también ha comentado antes Delia en los beneficios, ¿no? El primero de ellos era el de estandarizar los procedimientos de análisis de la información y de visualización de los datos. Como os he comentado, en este caso concreto, el COE se conformó con el objetivo de poder estandarizar la parte de visualización de datos, no a mayor nivel de data. Otro de los objetivos, ¿no? que tenía o la finalidad de conformarlo era el de simplificar esos escenarios de análisis y visualización. Y por último, también algo que ha comentado clave, ¿no? Delia, el empoderamiento, ¿no? El poder empoderar a los usuarios para que de alguna forma, ¿no? De forma autónoma, pudiesen tomar esas decisiones de los procesos de negocio. En este caso,
partíamos o sea, la situación de partida, ¿no? Era un nivel bastante elevado de heterogeneidad con respecto al conocimiento, ¿vale? Habían usuarios que eran, vamos, power users en la herramienta de Power BI y habían usuarios que hablabas Power BI y esto qué es, ¿no? Y también existía la heterogeneidad, ¿no? Con respecto a la cantidad de herramientas de analítica de datos, ¿no? A la hora de hacer reporting utilizada dentro de la organización para poder analizar esos datos y también tenían un volumen bastante elevado de informes analíticos. Entonces, partiendo de esta situación, ¿no? La solución que se definió, bueno, pues pasó por establecer esa hoja de ruta, ¿no? Que hemos comentado anteriormente, focalizando, digamos, principalmente en 2 aspectos. El primero de ellos en la detección de casos de uso y que ahora profundizaré en la siguiente slide, y el segundo de ellos en lo que es la definición de la estrategia de capacitación, ¿no? Con diferentes enfoques de ruta de aprendizaje. Como he comentado, la situación de partida era bastante heterogéneo en cuanto al conocimiento y entonces había que plantear para llegar a un mayor objetivo, a un mayor grupo de personas, el establecer esas diferentes rutas, ¿no? De aprendizaje. Con respecto a ese primer hito, ¿no? al de la detección de casos de uso, bueno, pues estableció que la metodología, aparte de determinar, ¿no? Cuál era la metodología para detectar esos casos de uso, esas necesidades específicas, también se estableció, digamos, la priorización, ¿no? Es decir, dentro de todos los casos de uso detectados, ¿con cuáles nos vamos a quedar en esta primera fase, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Bueno, pues en ese caso se determinó quedarse con los quick wins. Los quick wins no son más que aquellos escenarios que tienen una menor dificultad y un mayor impacto, porque el objetivo inicial que tenía el COE es que, bueno, pues hubiera eso, una mejora continua, conseguir unos buenos resultados, pero sobre todo que también hubiera una aceptación por parte de los usuarios, porque como he comentado, al haber tanta heterogeneidad de herramientas analíticas dentro de la casa a nivel de visualización de datos, bueno, pues ya sabéis que más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces, el dar la vuelta para que pudiéramos encauzar a que todos los usuarios utilizaran la metodología, los procedimientos de trabajo, las buenas prácticas, las herramientas y las funcionalidades determinadas, bueno, pues que fuera algo que realmente tuviera bueno, que fuera un quick win, ¿no? Que tuviera un impacto elevado. Pues con toda esta exposición que habéis hecho, yo creo que la gente tiene una idea bastante clara de lo que supondría incorporar un COE a su organización, pero aún así hay quien nos ha dejado alguna pregunta y quiero trasladároslas para que en los minutitos que nos quedan las podamos resolver. Nos pregunta Ignacio, ¿en qué nivel de madurez tiene que estar el cliente? Imagino que para implantar un COE. Y cuestiona, dice, si alguien está empezando con Power BI, ¿tendría sentido un COE? ¿Me lanzo yo, Rocío? Venga, toda tuya. Bueno, yo creo que para implementar un COE se pueden estar en diferentes estadios de madurez en una empresa. Quiero decir, la empresa puede tener mucho desarrollado, mucho trabajado respecto a la parte de los modelos empresariales, ¿no? A esa parte más techy, más técnica, más de conjuntos de datos, data marts, datos coherentes que ya tienen esa, digamos, gobernanza asociada desde un punto de vista más del departamento de informático de BI, visto desde el punto de vista puro del dato, de la extracción. Entonces, a lo mejor es un buen punto para poder extender esa analítica y empezar con un centro de excelencia que permita de alguna forma extender las herramientas analíticas basándonos en ese modelo de datos que previamente tiene la empresa. Ese puede ser un punto. Luego habrá empresas que incluso estén más avanzadas, ¿no? que hayan trabajado esa parte y tengan incluso sus modelos semánticos. En ese caso, pues ya la reutilización, la gobernanza de los informes, también puede ser interesante trabajar con un centro de excelencia. Y bueno, evidentemente de ahí para adelante me he ido al top, ¿no? a lo más alto, pues con modelos de Machine Learning y también se podría trabajar con centros de excelencia en este sentido. Si nos vamos al principio, como os comentaba, yo creo que hay un montón de empresas
que están en diferentes puntos. Y como os decía antes, pues tienen sus versos libres, ¿no? Hay gente que sabe Power BI, hay gente pues que comparte sus informes. Bueno, pues todas esas organizaciones pueden estar, digamos, generando esa semilla que luego se convierta en un centro de excelencia. Evidentemente, partir desde cero, si no tienes ninguno de los puntos anteriores, es muy complicado. Necesitas pues unas formaciones, una adopción inicial y luego a partir de ahí ya movernos hacia los centros de excelencia. Pues aquí hablábamos del nivel de madurez y ahora tenemos una pregunta de Jorge Velasco que nos pregunta ¿cuántos usuarios debería tener una organización para que compense montar un centro de excelencia? Bueno, ¿te animas tú, Delia, o quieres que la conteste yo? Lo que quieras tú. Bueno, pues contesto yo y si quieres me complementas. Claro. Bueno, pues a ver, esto va a depender, ¿vale? Al final depende de la, por ejemplo, pensando en el foco, ¿no? de analítica y de visualización, pues hay muchos informes, hay pocos informes dentro de la organización, hay mucha necesidad analítica, hay que estandarizar esos procedimientos. Entonces, me puedo tirar a la piscina y decir alguna cifra un poco así, ¿vale? Pero va a depender un poco, ¿no? del volumen que se tenga y de la necesidad de estandarizar esos procedimientos, esas buenas prácticas. ¿Cuándo tiene sentido, ¿no? ¿Cuándo tiene sentido a lo mejor a nivel compensación económica? Pues cuando tenemos un volumen determinado, ¿no? de empleados. ¿Tiene sentido a lo mejor una empresa que son 5 y una solo hace reporting? Pues a lo mejor no. ¿Vale? A lo mejor tenemos que pensar pues, en niveles pues, a partir de 50 o 100 empleados en una organización y que tengan esas necesidades de estandarizar metodología a nivel de visualización, a nivel de analítica, a nivel de datos, ¿no? A nivel establecer procedimiento, metodología, buenas prácticas. ¿Quieres completar tú alguna cosa, Delia? Que ha dicho Rocío que podíais responderle entre las dos. Sí, sí, no, o sea, todo de acuerdo con lo que ha comentado. A lo mejor sí que es cierto que pensando en empresas más grandes, es posible que hasta la información esté distribuida en diferentes departamentos. Entonces, también puede ser un punto de entrada para el trabajo, ¿no? de montar un centro de excelencia, ¿no? No a lo mejor por volumen de personas, sino por la necesidad de homogeneizar entre ellos. Yo creo que hay muchas características que te pueden llevar hacia el centro de excelencia, pero sí, totalmente de acuerdo. Tienes que mirar costes respecto al beneficio, ¿no? que vas a obtener. Pues os leo otra pregunta que hay también. Dice, ¿cómo podemos definir, implementar o medir el éxito de un COE? ¿Hay KPIs orientativos? Bueno, pues aquí sí. A ver, para poderlo medir, efectivamente tenemos que definir una serie de indicadores y esto va a depender un poquito también de los objetivos que se planteen, pues a nivel, no lo sé, a nivel de visualización. ¿Qué queremos conseguir? Queremos conseguir que haya una estandarización a nivel de conjuntos de datos, queremos conseguir una estandarización de usuarios que estén utilizando a lo mejor o visualizando, ¿no? Informes. Entonces, en ese sentido, esos indicadores son los que nos van a permitir, ¿no? el medir el éxito de ese COE. Hay determinados indicadores que van a ser tal cual, objetivos, y van a haber otros que a lo mejor son más subjetivos, más en profundidad, el poder llegar a evaluar dentro del equipo, ¿no? A lo mejor de Champions, el poder determinar cuál es su satisfacción dentro de la metodología para poder iterar, ¿no? A lo mejor en algo que se ha establecido como objetivo, pero que nos damos cuenta que esa metodología no valga. Y esto al final quien nos lo va a dar es el usuario, que es el que está día a día, ¿no? Trabajando con los informes, con las visualizaciones o analizando datos. Con respecto a la pregunta de si hay KPIs orientativos, bueno, a mí se me ocurren varios. Pues, número de usuarios dentro de la plataforma. Si nosotros establecemos como objetivo la utilización o la estandarización de utilizar Power BI como herramienta dentro de mi organización, pues si sabemos cuántos usuarios habían antes de empezar y luego durante el proceso, pues eso es algo, una medida a lo mejor objetiva, ¿no? O a lo mejor, pues eso, a nivel de capacitación, si queremos conseguir llegar a un nivel más, ¿no? Pues valorar, evaluar, hacer a lo mejor algún cuestionario que nos permita evaluar el conocimiento o el estado de madurez de los usuarios y ver si realmente hemos conseguido ese objetivo de capacitación, ¿no? Pensando en la capacitación.
ya te digo que va a depender un poquito de los objetivos, el sacar esos KPIs u otros. Entonces, no es que haya una lista que podamos hacer un checklist, va a depender a ese nivel. Muy bien. Vamos con otra pregunta que nos hace Pedro. Dice, ¿trabajáis todos los modelos de COE de Power BI? ¿Cuál sería el mejor para empezar? Mira, esta nos viene bien porque, Delia, como es la que nos hemos saltado, Sí, ahora nos la hacen. sí, perfecto. Pues, a ver, tenemos, por centrar un poco para los que desconozcan de qué estamos hablando, ¿no? De modelos de centro de excelencia, digamos que podemos definir hasta 4 modelos diferentes, ¿no? Empezando por los centros de excelencia centralizados, que estarían basados en un único equipo que administra los estándares y los procedimientos. Yo creo que sería el punto de entrada, un centralizado sería la forma más fácil, ¿no? de iniciar con un centro de excelencia. Y va a depender el enfoque va a depender mucho de si esos miembros iniciales son gente de negocio o gente que está más enfocada a una visión técnica. Normalmente es esta segunda opción la que se suele dar, ¿no? La parte más técnica, la que, digamos, de alguna forma incita a esa generación del centro de excelencia. Otro modelo serían los unificados, ¿no? Yo creo que es una evolución, como os comentaba, del centralizado. Su principal diferencia sería que en esta vez sí que tendremos tanto parte técnica como parte de negocio, como las áreas funcionales involucradas en el centro de excelencia. Claro, tiene una mejora respecto al anterior, porque probablemente permita un mejor entendimiento, ¿no? de todas las necesidades de la organización al meter ese azucarillo de la funcionalidad, ¿no? del negocio. Pero en este caso se mantiene la responsabilidad centralizada. Diríamos que se incluyen personas dentro del centro de excelencia. En paralelo, no como un avance del unificado, sino en paralelo, podríamos hablar de los modelos federados. En este caso, los servicios, digamos que funcionales, los que están más cerca de negocio, no dependen directamente del centro de excelencia, sino que de alguna forma apoyan, pero pertenecen a sus propios departamentos. Pueden ser mucho más ágiles y lo único es que pueden haber conflictos en las prioridades, ¿no? de lo que se está haciendo, porque realmente digamos que organizativamente no se depende del centro de excelencia, sino que se va a depender de los propios departamentos que están participando del centro de excelencia. Yo también lo veo como una posible evolución del centralizado. De hecho, yo creo que nosotros siempre que hemos trabajado con centralizados y con federados, ¿vale? Serían, digamos, los 2 puntos con los que nos solemos mover. Y luego hay una evolución de todo esto que pueden ser los descentralizados, unidades de negocio que se gestionan de forma independiente, o bien porque todavía no se han llegado a juntar en un único COE, o bien porque, digamos, es una forma de escalar los COEs centralizados. A esto yo le veo un peligro, le veo el peligro del aislamiento y de la pérdida de colaboración, ¿no? Entonces, si la pregunta es dónde trabajamos o dónde nos sentimos más cómodos, yo creo que centralizados y federados. Pues vamos con la última pregunta que nos lanza Jaime Rojas. Dice, encontré apatía en mi organización para no adoptar la tecnología Power BI. ¿Qué premisas tendría que tener en cuenta para implementar un COE desde mi unidad? Bueno, partiendo del desconocimiento, ¿no? que tenemos de la sí. organización de Jaime, que eso ayudaría. Pero Bueno, a en líneas ver, lo que generales. interpreto de la pregunta de Jaime, bueno, o de lo que traslada es que en su organización son reticentes, ¿no? a adoptar Power BI como herramienta de visualización. Yo ahí, Jaime, sí que es cierto que hay que hacer un trabajo previo, ¿no? Antes de hacer un COE, que es a lo mejor hacer un cambio en cuanto a la reticencia al cambio, ¿no? No sé si te estáis utilizando otro tipo de herramientas analíticas dentro de la organización, pero sería bueno a lo mejor apoyarte. Por ejemplo, se me ocurre el cuadrante de Gartner, ¿no? El cuadrante mágico de Gartner a nivel de visualización y analítica de datos, que está Power BI o sea, Microsoft, ¿vale? La plataforma de Microsoft. Coger los pros y los contras, ¿no? ¿Qué te están ofreciendo otras
aplicaciones, otras herramientas de mercado frente a Power BI, que son argumentos para tú, digamos, hacer esa gestión de la reticencia del cambio, pensando en que la apatía viene por ese lado, ¿no? Que no queremos utilizar Power BI porque tenemos otra herramienta en el mercado. Una vez ya, digamos, se ha gestionado y puedes, digamos, poner los pros o las ventajas o qué beneficios dentro de mi organización va a tener la utilización, por ejemplo, de Power BI como herramienta de visualización y analítica de datos, bueno, pues entonces el camino lo tendrás mucho más llano a la hora de implementar un COE, ¿vale? Pero yo creo que eso es lo primero que deberías de trabajar a nivel, pues eso, gestionar la resistencia y luego la cultura de datos que tengáis en la organización, pues intentar argumentar qué beneficios tiene, ¿vale? Ya te digo que a lo mejor puedes coger el cuadrante Gartner y ver, pues, bajo vuestras necesidades analíticas, qué pros y qué contras hay dentro de las soluciones BI de mercado para cogerlo como alternativa, ¿no? Y una vez, digamos, tu equipo directivo o tus managers tengan definido, ¿no? o puedan ver el valor que tiene a lo mejor la solución BI de Microsoft, en ese caso ya, pues ya plantearse, ¿no? el COE. Pero hacer un COE, a lo mejor teniendo esa reticencia, no lo sé, igual Delia tiene alguna fórmula mágica a ese respecto. Ojalá. Pero yo creo que es... Dos sí. ideas complementarias con todo lo que has dicho, ¿no? Quizá el saber comunicar muy bien, que yo creo que es algo que cuando has explicado los pasos del plan, pues es algo básico, ¿no? El poder comunicar correctamente qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, quién va a estar implicado. Yo creo que esos planes de comunicación son un básico. Y luego también hay a lo mejor otro punto que puede ser interesante, el hacer algo pequeño, quiero decir, el tener un time to market rápido dentro de la organización que les pueda hacer cambiar de idea, ¿no? Cambiar hacia, pues esto es que probablemente sea bueno también, ¿no? Para la empresa. Entonces, en ese sentido, pues definir, implementar y medir algo rápido y a partir de ahí hacer iteraciones con éxito, ¿no? Y en ese sentido, pues haciendo referencia a esa matriz que tenía antes Rocío, ¿no? Esos quick wins que se estaban posicionando, ¿no? En gran impacto y poca dificultad, pues a lo mejor intentar comunicar y vender por esa. Pues bueno, ahora sí, tenemos que dejarlo aquí. Esperemos que vuestras respuestas hayan sido de utilidad a todas las personas que nos las han planteado. Gracias a todas estas personas que nos habéis acompañado. Nuestra compañera Nuria os ha dejado una encuesta para que contestéis qué os ha parecido la sesión. Son 30 segunditos o menos, de verdad, y a nosotros nos ayudáis un montón para seguir mejorando. Y a Rocío y a Delia, pues bueno, gracias, sobre todo a vosotras por compartir, como siempre, de una forma tan lúdica y tan sencilla todo lo que nos habéis contado hoy sobre los centros de excelencia. Gracias y adiós a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós.